Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad. Regresamos, señores, aquí. Luis, yo te decía que te tenía una pregunta un poquito incómoda. Tenemos dos, yo también tengo otra. Tú también tienes una, perfecto. Ojalá que también en sus casas tengan muchas y nos la puedan hacer llegar. Luis, ¿qué podemos hacer entonces con los impuestos? ¿Es posible modificar un componente que, según lo que tú explicas, al menos en el combustible que tú tomaste de referencia, tiene un efecto de un 46% en el precio semanal? Así es, así es. Bueno, mira, con los impuestos es un poquito complicada la situación. Primero porque es algo que escapa pues de las manos del Poder Ejecutivo, de un ministerio, sea cual sea. Esto pues es materia del Congreso Nacional, de nuestros legisladores. Ahora bien, aún hubiera una intención franca de modificar la legislación para reducir los impuestos, tenemos que tomar en cuenta que los impuestos a los combustibles están contemplados en los presupuestos de este país y de todos los países. De hecho, muchos países financian infraestructuras, planes de desarrollos grandes en base a los impuestos provenientes de los combustibles. Tenemos que ser conscientes de que los impuestos a los combustibles en el 2019 representaron el 1.78 del PIB de la República Dominicana. Esto, producto de la pandemia, bajó en el 2020 a un 1.08. Entonces, estamos en una situación de que si nosotros pues seguimos pues presionando y los legisladores de una manera sin analizar las cosas completamente, vamos a decir, toman una medida graciosa de bajar de golpe y porrazo por los combustibles o de una manera abrupta, podrían hacer que peligre, digamos, o que se aumente el déficit fiscal en la República Dominicana. Inclusive podría tener un efecto Colón inclusive en el comportamiento del consumidor, que es necesario ponderarlo porque se flexibilizan los precios, y yo quisiera que se flexibilizaran los precios totalmente, sí. pero eso no podría tener un efecto de incentivo del consumo y por ende aumentar la carga de importación de combustibles que tiene el país, con costos que, como tú señalas, hay elementos que nosotros no controlamos. O sea, de alguna manera los impuestos, si bien son una carga fuerte sobre el precio, también inciden en limitar el dispendio en el consumo que podría tener estos tipos de combustibles que nosotros no producimos. Otra cosa, estamos en la víspera de un pacto fiscal. Eso puede incidir en que las acciones que se vayan a llevar a cabo con respecto al pacto fiscal, pues puedan generar algún tipo de inconveniente al consumidor en otros rubros o algo, por flexibilizar de la manera como tú lo mencionas, sin analizar el tema de los precios. Sí, bueno, Luis, una pregunta importante también, es un mito que hay, yo quiero saber si es cierto o no. Nosotros pagamos una de las gasolinas más caras de la zona, de los países que no producen petróleo. Bueno, mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque realmente la respuesta, siendo honesto, es que sí, pagamos una de las más caras, pero no es la más cara, como se suele decir y hablar. No, aquí es el combustible más caro del mundo, el combustible más caro de América, o el combustible más caro de la región. No lo es. Y para eso, pues te voy a poner unos ejemplos rápidamente de países de la zona, países de América, incluso de Europa, y cómo andan los precios. Miren, nosotros promediamos un precio de la gasolina en $4. $4 el precio de la gasolina. Pues hay países de la zona que lo tienen más caro que nosotros. Por ejemplo, Barbados lo tiene en $6.3. Belice lo tiene en $4.9. Cuba lo tiene en $4.5. Esos son los de la zona. Los de la zona que también están muy cercanos, digamos, están por debajo de nosotros en precio, pero muy cercanos en cuanto a precios. Tenemos Bahamas, que la tienen 3.9, es decir, solamente un centavo de diferencia. Costa Rica, $3.7. Honduras, 3.7. Y es importante tener en contexto también de manera global cómo andan los precios de los combustibles, y un punto rápido de referencia son algunos países de Europa, como por ejemplo España. En España el precio promedio de la gasolina en este momento está en $5.07. En Francia en $6.06. En Alemania en 6.2. En Italia en 6.8.
Es decir, mucho más caro que aquí. Mucho más, nosotros estamos en $4. Claro, con eso no quiero decir que nuestros precios son buenos, no son buenos, pero lo que no son ni los más caros del mundo, ni los más caros de la región tampoco. Y tenemos que recordar que nosotros no somos productores, nosotros no extraemos petróleo ni sus derivados. Y estamos comenzando a cambiar nuestras fuentes de energía, lo cual ahí es donde tenemos que apostar realmente. Ya, por otro lado, ¿y cómo, volviendo un poco al principio, cómo ha impactado este fenómeno que se ha dado en la zona de Texas, Estados Unidos, en el tema del precio del barril de combustible? Bien. ¿Eso tiene algún impacto? Sí, como estuve diciendo al principio. Ahora, antes de comentarte esto, quiero simplemente culminar la idea de la volatilidad al alza de los precios de los combustibles, tomando un comparativo de una tabla del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos, que establece los aumentos de varios productos, dentro de ellos el petróleo y otros más que le puedo mencionar, comparando el periodo de marzo-mayo 2020 a enero 2021. Y en ese sentido, el petróleo WTI, el West Texas Intermediate, ha variado en un 108.5%. Es importante que sepamos eso. Asimismo ha subido el carbón de los Estados Unidos un 43.8%, ha subido el gas natural de los Estados Unidos en un 51.9%, y así ha subido prácticamente todo en esta lista. Lo pueden buscar, esta tabla. ¿Dónde se puede conseguir esa tabla? Esta tabla la podemos conseguir por el internet. Pueden poner fuente BIRF, que es, vuelvo y digo, un concentrado, de estadísticas del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos y la Administración de Información de Energía también de los Estados Unidos. Esa información. Pero bueno, me preguntabas entonces, ya he hablado de los impuestos, ¿cuáles son esos factores internacionales también que pueden impactar? Recordemos, antes de eso, que también el peso se ha depreciado un 7%. Correcto. Tomando el periodo marzo-mayo 2020, comparándolo con enero 2021. Eso también impacta el precio. Pero bien, tengo que volver necesariamente entonces hablando del alza de los precios internacionales a la situación que está viviendo los Estados Unidos, específicamente Houston, Texas. Recordemos que para nosotros Texas es muy importante. Ahí se aplica la broma que dice: si a Texas le da gripe, a República Dominicana le da neumonía. Estados Unidos, materia de combustible, Texas, ¿no? en materia de combustible, claro claro que sí. Porque repito que el 60% de los combustibles lo importamos de Texas. Texas está en un momento de desastre en este momento por la ola de frío provocada por la explosión ártica que la estuve comentando al principio del programa. Correcto. Y en ese sentido, pues tenemos tuberías congeladas, tenemos problemas de electrificación, tenemos pozos, tenemos refinerías que pararon su producción en muchos millones de barriles diarios, y Texas demandando más combustible para mayor generación eléctrica por las bajas temperaturas. Por el tema de la calefacción. Eso nos ha llevado, para que entendamos, desde el punto más bajo que tuvo el precio del barril de los combustibles, que fue por debajo de los $20 en un momento, por la pandemia, nos ha llevado a tener precios hasta más de 65. Y ojo, se prevé que va a seguir subiendo escalonadamente porque los tiempos, las temperaturas van a seguir. Y después de la temperatura viene el fenómeno del término de las vacaciones de verano de los Estados Unidos, que es cuando más combustible se demanda. Entonces, de aquí hasta entonces se prevén subidas. Tenemos que estar preparados, lamentablemente. Bueno, como tú dices, hay factores en esencia que el gobierno no puede controlar. Son esos factores externos, climatológicos, políticos, conductuales. Pero también hay digamos que elementos que sí pueden ser objeto del control, revisión del gobierno. Veo con muy buena noticia, augurio, esa comisión revisora a la que hiciste alusión. Yo sé que esto es una preocupación que afecta a las autoridades y que día a día y que semanalmente tienen la obligación de publicar estos precios, y que se están tomando acciones para tratar de implementar medidas que, sin afectar la disponibilidad de recursos que se derivan
de estos impuestos, pues de alguna manera pronto podamos nosotros tal vez aliviar la carga impositiva que incide en el precio de los combustibles. Lamentablemente, no sé si tenemos tiempo para una llamada. Bien, vamos a abrir las líneas. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sí, buenas, volviendo entonces a cabina y ya desarrollado el tema de los precios de los combustibles, dado las noticias en materia de energía. ¿Tenemos una línea? Bien, vamos a ver. Buenas noches. Sí, buenas. Sí. Lo que sí puede hacer el gobierno en ese sentido es eliminar los subsidios, porque hay muchas empresas, muchos sectores que le tienen unos subsidios que son enormes, los miles de millones que se van por ahí. Y todos lo sabemos. Bueno, tome nota ahí el gobierno de esa recomendación. Para eso está lo que se mencionó, la Comisión Revisora de Precios de Combustible, que es parte de las atribuciones que tiene para eso. Tal vez, por cuestión de tiempo, quizás referirnos luego otro día a esos subsidios que menciona el oyente, pero bueno, es una recomendación que se podría tomar en ese sentido. Vamos a tomar nota. Bueno, pues ya para despedirnos, y gracias por la llamada al Radio Escucha, gracias por su sintonía, vamos a dar los tips, los últimos tips. Son ideas de aplicación inmediata para todo nuestro Radio Escucha, de acuerdo a lo que hemos desarrollado. Primer tip. Para impactar realmente el precio de los combustibles, habría que cambiar dos cosas. Reducir los impuestos, es decir, el selectivo de los combustibles de la Ley 112 y el ad valorem de la Ley 495-06. Y asimismo, bajar los precios internacionales de los combustibles. Cosas estas que ninguna puede el Poder Ejecutivo ni el Ministerio de Industria y Comercio. Esto es una realidad, señores. Número 2. En cuanto a precios, han venido ascensos y seguirán así por las próximas semanas y probablemente meses, en razón de los daños experimentados en las refinerías y pozos petroleros de Texas por el congelamiento de las tuberías y los daños a las redes eléctricas producidas por la ola de frío anormal en la actualidad. Y asimismo, porque los inventarios de los combustibles están en su nivel más bajo de los últimos 5 años. Recordando que Texas es sensible para nosotros por recibir de allá más del 60% del combustible que entra y porque es el lugar de referencia de nuestros precios, WTI, West Texas Intermediate. Y número 3, debemos trabajar en alternativas para paliar estas situaciones, como por ejemplo, apoyar las ampliaciones y construcciones de infraestructuras que aumenten nuestra capacidad de almacenamiento de combustibles, de modo que podamos almacenar productos por meses. Y asimismo, apoyar el fomento, el desarrollo de las fuentes renovables de energía, pues las mismas no se agotan, no se circunscriben a un lugar en específico y por ende prometen mayor estabilidad e incluso reducción de precios en el tiempo. Señores, Radio Escuchas, amigos, gracias por su sintonía. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Energía, Combustibles y Más. De parte de quien les habla, Luis Ramón Salcedo, asimismo de parte del licenciado Ignacio Matos Ramírez y del ingeniero José Colón Contreras, que tenemos el placer de traerles estos temas a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo martes a las 8:30 por Sol 106.5, la más interactiva. Gracias. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más.